Hay 7 versiones de la crucifixión de Jesús en los Evangelios, y todas difieren entre sí de tal manera que resulta imposible, desde cualquier criterio de lógica elemental, que todas sean verdaderas al mismo tiempo. No es una cuestión de fe o de interpretación poética, sino de contradicción directa, de incompatibilidad radical entre los relatos que la tradición cristiana ha presentado durante 2000 años como testimonios inspirados por el mismo Dios. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo haya dictado versiones opuestas del mismo acontecimiento? ¿Por qué los evangelistas, supuestamente guiados por la divinidad, no lograron ponerse de acuerdo en los detalles más básicos de la muerte del hombre que afirman era el Hijo de Dios? Y si estos textos fueron escritos décadas después de los hechos por autores que nunca conocieron a Jesús en persona, ¿no sería más honesto admitir que estamos ante construcciones teológicas, narrativas diseñadas con propósitos específicos, y no ante crónicas históricas inspiradas por lo divino? Baruch Spinoza, el judío de Ámsterdam que fue excomulgado por su propia comunidad en 1656, no tuvo miedo de plantear estas preguntas. En su Tratado Teológico-Político, Spinoza desmontó con precisión quirúrgica la idea de que las Escrituras fueran la palabra literal de Dios. Para él, la Biblia era un documento humano, escrito por hombres en contextos históricos particulares, con intenciones políticas y morales definidas. Spinoza no negaba que hubiera valor en esos textos, pero rechazaba la pretensión de que fueran infalibles, de que cada palabra hubiera sido dictada desde el cielo. Y cuando se aplicaba esta mirada crítica a los evangelios, las grietas se volvían abismos. Los relatos de la crucifixión no solo diferían en matices, se contradecían en los hechos centrales, en las últimas palabras de Jesús, en quién estuvo presente, en qué ocurrió después de su muerte. ¿Cómo podía la Iglesia exigir que se creyera en la veracidad absoluta de textos que no lograban concordar entre sí? La primera versión que debemos examinar es la que ofrece el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4 canónicos. Marcos presenta una crucifixión brutal, despojada de consuelo. Jesús es crucificado junto a 2 bandidos, uno a cada lado. La multitud se burla de él, los sacerdotes lo insultan, incluso los que están crucificados con él lo maldicen. No hay conversión, no hay promesa de paraíso, no hay diálogo redentor. Y cuando llega el momento final, Jesús grita con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito de desolación absoluta, de desesperación metafísica. No hay aquí ninguna serenidad divina, ninguna certeza de resurrección inminente. Jesús muere, sintiendo que Dios lo ha dejado solo, y luego, sin más palabras, expira. El velo del templo se rasga, un centurión reconoce que era el Hijo de Dios, pero Jesús ya no está. ¿Es este el Jesús que la Iglesia venera, un hombre que murió sintiéndose traicionado por su propio Padre? ¿O es este un Jesús demasiado humano, demasiado vulnerable, demasiado real para el dogma que vino después? Mateo, que escribió su Evangelio basándose en gran parte en Marcos, repite casi exactamente la misma escena. Jesús grita las mismas palabras en arameo, expresando el mismo abandono, la misma agonía. Pero Mateo añade algunos detalles apocalípticos que Marcos omite. Cuando Jesús muere, no solo se rasga el velo del templo, sino que la tierra tiembla, las rocas se parten, los sepulcros se abren y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitan y entran en la ciudad santa. Es un evento cósmico, una señal de que algo fundamental ha cambiado en el orden del universo. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si realmente ocurrió un terremoto en Jerusalén, si realmente los muertos salieron de sus tumbas y caminaron por las calles, ¿por qué ningún historiador de la época lo registró?
¿Por qué Flavio Josefo, que escribió extensamente sobre Judea en el siglo I, no menciona ni una palabra de este prodigio? ¿Por qué Tácito, Suetonio, Plinio el Viejo, ninguno de los cronistas romanos que documentaron los eventos extraordinarios de su tiempo, no dijeron nada sobre zombis sagrados apareciendo en Jerusalén? ¿No será que Mateo estaba construyendo una narrativa teológica, una interpretación simbólica de la muerte de Jesús, y no un reportaje histórico? Pero es cuando llegamos a Lucas que las contradicciones se vuelven imposibles de ignorar. En Lucas, Jesús no grita de abandono, no hay «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En cambio, Lucas presenta un Jesús sereno, compasivo, en control hasta el final. Uno de los criminales crucificados a su lado lo insulta, pero el otro lo defiende y le pide que se acuerde de él cuando venga en su reino. Y Jesús le responde: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Es una promesa de salvación inmediata, de redención instantánea. Y al final, en lugar de gritar su desesperación, Jesús dice con voz fuerte: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y luego expira. Este es un Jesús completamente diferente del de Marcos y Mateo. No hay abandono, no hay duda, no hay agonía metafísica. Hay confianza, hay certeza, hay una muerte digna y consciente. ¿Cómo pueden ambas versiones ser verdaderas? ¿Jesús murió sintiéndose abandonado por Dios o murió entregándose serenamente a su Padre? No puede ser ambas cosas. O Lucas estaba mintiendo, o Marcos y Mateo lo estaban. O todos estaban inventando, cada uno construyendo un Jesús diferente según las necesidades teológicas de sus comunidades. Y luego está Juan, el evangelio más tardío, escrito probablemente a finales del siglo I. En Juan, Jesús no solo está en control, sino que orquesta su propia muerte, como si fuera el director de una obra de teatro sagrado. No hay grito de abandono, no hay entrega del Espíritu al Padre. En cambio, Jesús dice: «Tengo sed». Le dan vinagre en una esponja. Él lo toma y luego declara: «Consumado es». Y entonces inclina la cabeza y entrega el Espíritu. Es una muerte programada, una ejecución de un plan divino que Jesús mismo está llevando a cabo. No hay aquí ninguna vulnerabilidad, ninguna humanidad agonizante. Este Jesús es casi un Dios que está jugando a ser humano, que está cumpliendo un libreto cósmico del que Él mismo es autor. ¿Es este el mismo hombre que sudó sangre en Getsemaní? ¿El mismo que suplicó que pasara de él ese cáliz? ¿O Juan ha transformado a Jesús en algo que nunca fue, en una figura divina que perdió todo rastro de su condición humana? Spinoza entendió que estas contradicciones no eran accidentales, no eran errores de transcripción ni problemas de traducción. Eran el resultado inevitable de que diferentes autores, escribiendo en diferentes momentos, para diferentes audiencias, con diferentes agendas teológicas, crearan diferentes versiones de Jesús. Marcos escribió para una comunidad perseguida, que necesitaba un Jesús que compartiera su sufrimiento, que también se sintiera abandonado por Dios. Lucas escribió para gentiles, para romanos, que valoraban la virtud estoica, la muerte digna del héroe que enfrenta su destino con serenidad. Juan escribió para una comunidad que ya había desarrollado una cristología alta, que veía a Jesús no como un profeta humano, sino como el Logos encarnado, la palabra eterna de Dios. Y cada uno construyó su crucifixión de acuerdo con estas necesidades. ¿Por qué la Iglesia nunca admitió esto? ¿Por qué en lugar de reconocer que los evangelios son interpretaciones teológicas, insistió durante siglos en que eran reportes históricos exactos, dictados por el Espíritu Santo? Porque admitir las contradicciones sería admitir que la Biblia es un libro humano. Y si la Biblia es un libro humano, entonces puede ser cuestionada, criticada, reinterpretada. Y si puede ser reinterpretada, entonces la autoridad de la Iglesia, que se basa precisamente en ser la única intérprete autorizada de la palabra infalible de Dios, se desmorona.
La Iglesia necesitaba que los evangelios fueran perfectos, porque su poder dependía de esa perfección. Y por eso persiguió, excomulgó y ejecutó a cualquiera que señalara lo obvio. Que los textos sagrados están llenos de errores, contradicciones y agendas humanas. Spinoza fue uno de los primeros en decirlo en voz alta, y pagó el precio. Pero su legado fue abrir la puerta a una lectura crítica, racional, honesta, de los textos que han moldeado la civilización occidental. Entonces, ¿qué significa que haya 7 versiones de la crucifixión? Significa que no estamos ante un evento histórico que fue documentado con precisión, sino ante un mito fundacional que fue reinterpretado una y otra vez para servir a diferentes propósitos. Significa que la verdad histórica de lo que realmente ocurrió en el Gólgota es probablemente irrecuperable, enterrada bajo capas de teología, política y propaganda. Significa que cuando la Iglesia exige que creamos en la resurrección, nos está pidiendo que confiemos en testimonios que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre qué dijo Jesús antes de morir. ¿Es razonable esa exigencia? ¿Es justo que se condene a la incredulidad a quien señala estas inconsistencias? ¿No será que la verdadera herejía no es dudar de los dogmas, sino pretender que las dudas no existen? Y aquí, en este momento, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esto. ¿Qué hora es allí ahora mismo? Porque esta conversación trasciende fronteras, trasciende idiomas, trasciende los muros que las instituciones han construido para mantener separadas a las personas que buscan la verdad. Y si este video te ha hecho pensar, si te ha provocado, aunque sea una pequeña grieta en las certezas que te enseñaron, compártelo con alguien cercano. Desea que las bendiciones lleguen a su familia, no porque lo diga una doctrina, sino porque la búsqueda compartida de la verdad es en sí misma una forma de amor. Volvamos a las contradicciones. Hay un detalle que muchos pasan por alto. Las últimas palabras de Jesús no solo difieren en contenido, sino en el estado emocional y espiritual que revelan. En Marcos y Mateo, Jesús está quebrado, gritando su abandono en arameo, el idioma de su infancia, de su madre, de su humanidad más profunda. Es un grito que cualquier ser humano puede entender, el grito de quien se siente traicionado por aquello en lo que más confiaba. ¿Cuántas personas han sentido eso en sus vidas? La sensación de que Dios, si es que existe, los ha abandonado en el momento de mayor necesidad. Ese Jesús de Marcos es un Jesús que puede ser comprendido por el refugiado, por el torturado, por el que muere solo en una celda de prisión. Es un Jesús que comparte la condición más oscura de la humanidad. Pero en Lucas, Jesús no experimenta esa oscuridad. Está en paz, está perdonando, está prometiendo paraíso. Es un Jesús que ya ha trascendido el sufrimiento humano, que ve más allá de la cruz, que sabe que esto es solo un paso en un plan mayor. Este Jesús es útil para una iglesia que quiere enseñar resignación, que quiere decirle a los fieles que acepten su sufrimiento con serenidad, porque hay una recompensa esperando. Pero ¿es honesto presentar ambos como el mismo momento histórico? ¿Es honesto decir que ambas versiones son igualmente verdaderas cuando describen estados psicológicos opuestos? Y Juan va aún más lejos en la divinización de Jesús. En su Evangelio, Jesús no solo no está quebrado, sino que está cumpliendo una profecía, está cerrando un ciclo. Consumado es, no es un grito de desesperación ni una entrega serena. Es una declaración de misión cumplida, de obra terminada. Es el lenguaje de un arquitecto que pone la última piedra en una catedral. Este Jesús no es humano en ningún sentido significativo. Es un avatar divino que está actuando su papel en el drama cósmico. Y aquí es donde Spinoza se volvió más peligroso para la ortodoxia.
porque señaló que este proceso de divinización de Jesús ocurrió gradualmente en los textos, que cada evangelio lo elevó un poco más, hasta que en Juan ya no quedaba casi nada del judío Galileo que caminó por Judea predicando a los pobres. ¿Por qué importa esto? Importa porque si Jesús fue completamente divino, entonces su sufrimiento fue teatro, su muerte fue simulacro. ¿Cómo puede un Dios verdaderamente morir? ¿Cómo puede un ser omnipotente, omnisciente, eterno, experimentar el abandono, la desesperación, la muerte? La lógica se quiebra. Y por eso los primeros concilios de la Iglesia tuvieron que inventar doctrinas cada vez más complejas, más paradójicas, más incomprensibles. La doble naturaleza de Cristo, completamente humano y completamente divino al mismo tiempo. ¿Cómo puede algo ser 100% de dos cosas mutuamente excluyentes? Es como decir que un círculo es también completamente cuadrado. El lenguaje se rompe, la razón se rinde y lo que queda es el dogma. Cree porque te lo ordenamos. Y si no puedes entenderlo, es porque tu fe es débil. Spinoza rechazó ese juego. Para él, la razón no era enemiga de lo divino, sino el único medio legítimo de acercarse a la verdad. Y cuando la razón se aplica a los evangelios, lo que emerge no es un retrato coherente de un hombre Dios, sino un conjunto de narrativas contradictorias que reflejan las luchas, esperanzas y agendas de las primeras comunidades cristianas. Esto no significa que no haya valor en esos textos. Significa que el valor no reside en su supuesta infalibilidad histórica, sino en lo que revelan sobre cómo los humanos construyen significado, cómo crean mitos para dar sentido al sufrimiento, cómo transforman la derrota en victoria mediante la narrativa. Pero la Iglesia no podía permitir esa lectura. Porque si los evangelios son mitos, entonces la resurrección es un mito. Y si la resurrección es un mito, entonces todo el edificio del cristianismo se tambalea. San Pablo lo dijo explícitamente: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Toda la teología cristiana depende de que un cadáver judío del siglo I haya vuelto a la vida física 3 días después de ser ejecutado. Pero, ¿qué evidencia hay de eso? Las únicas fuentes son los evangelios, y ya hemos visto que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre qué dijo Jesús antes de morir. ¿Cómo vamos a confiar en sus relatos de lo que ocurrió después, cuando las propias narraciones de la resurrección también están llenas de contradicciones? Aquí comienza el segundo nivel de problemas, porque no solo las crucifixiones difieren, también las resurrecciones. En Marcos, las mujeres van al sepulcro, encuentran la piedra removida, ven a un joven vestido de blanco que les dice que Jesús ha resucitado y huyen aterrorizadas sin decir nada a nadie. El Evangelio termina ahí. No hay apariciones de Jesús resucitado en Marcos original. Los versículos finales que se encuentran en algunas Biblias, donde Jesús se aparece a María Magdalena y a los discípulos, fueron añadidos siglos después por copistas que no podían soportar que el Evangelio terminara con mujeres asustadas y silenciosas. ¿Por qué la Iglesia permite que se lean como parte del texto sagrado versículos que los propios eruditos católicos admiten que son falsificaciones posteriores? En Mateo, las mujeres van al sepulcro, hay un terremoto, un ángel baja del cielo, remueve la piedra, se sienta sobre ella y los guardias caen como muertos. El ángel les dice a las mujeres que Jesús ha resucitado. Ellas corren a decírselo a los discípulos, y en el camino Jesús mismo se les aparece. Luego Jesús se aparece a los 11 discípulos en un monte de Galilea. Pero en Lucas, las apariciones ocurren en Jerusalén y sus alrededores, no en Galilea. Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús, luego a los 11 en Jerusalén. Come pescado para demostrar que no es un espíritu, y finalmente los lleva a Betania, donde asciende al cielo. Y en Juan, Jesús se aparece a María Magdalena en el jardín junto al sepulcro,
luego a los discípulos en una habitación cerrada, luego a ellos nuevamente con Tomás presente, y finalmente junto al mar de Tiberíades, donde desayuna con ellos. ¿Ves el problema? No es solo que los detalles difieran, es que las geografías, las cronologías, los eventos fundamentales no coinciden. Jesús se apareció primero en Galilea o en Jerusalén, ascendió al cielo desde Betania el mismo día de la resurrección, como parece sugerir Lucas, o se quedó 40 días enseñando, como dice Hechos, que fue escrito por el mismo autor. ¿Por qué en Marcos las mujeres no le dicen nada a nadie, pero en Mateo corren inmediatamente a informar? ¿Cómo puede el Espíritu Santo haber inspirado relatos tan contradictorios del evento más importante de la historia cristiana? Spinoza argumentaría que estas contradicciones son exactamente lo que esperarías si los evangelios fueran documentos humanos, escritos por personas que no fueron testigos oculares, basándose en tradiciones orales que habían evolucionado durante décadas, en contextos comunitarios diferentes, con propósitos teológicos distintos. Cada autor tenía una versión de la historia que había escuchado, una interpretación que servía a su comunidad, y la escribió como mejor le pareció. No había conspiración, no había intención de engañar. Simplemente estaban haciendo lo que hacen todos los narradores, contando la historia de la manera que tenía sentido para ellos y para su audiencia. Pero admitir eso sería destruir la doctrina de la inspiración divina. Sería reconocer que la Biblia no cayó del cielo completa y perfecta, sino que fue construida por humanos falibles, con agendas políticas, con limitaciones de conocimiento, con contradicciones inevitables. Y esa admisión habría despojado a la Iglesia de su arma más poderosa, el monopolio sobre la verdad revelada. Por eso Spinoza fue excomulgado, por eso su tratado fue prohibido. Por eso durante siglos, cualquiera que planteara estas preguntas era silenciado, encarcelado o quemado vivo. Porque la Iglesia no teme a la herejía tanto como teme a la pregunta. La herejía puede ser combatida con dogma, con excomunión, con fuego. Pero la pregunta honesta, la duda genuina, la búsqueda sincera de coherencia y verdad, esas no pueden ser destruidas por la fuerza. Solo pueden ser reprimidas, y la represión siempre falla eventualmente. Spinoza fue el comienzo de ese fracaso. Su método de lectura crítica de los textos sagrados abrió una grieta que se ha ensanchado hasta hoy, hasta este momento en que tú estás leyendo o escuchando estas palabras. ¿Qué harás con esta información? ¿La rechazarás porque amenaza la comodidad de tus creencias? ¿La aceptarás y te sentirás liberado o perdido? ¿O la dejarás reposar en tu mente, permitiendo que trabaje lentamente, que erosione las certezas que nunca examinaste, hasta que un día te despiertes y veas el mundo de manera diferente? Parte 2. La pregunta que Spinoza planteó no fue si Jesús existió o si fue un buen maestro. La pregunta fue mucho más radical, mucho más peligrosa. ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre él? ¿Y qué ocurre cuando descubrimos que lo que creíamos saber se basa en textos que no pueden ponerse de acuerdo entre sí? Esta no es una pregunta que se pueda responder con más fe, con más devoción, con más oraciones. Es una pregunta que exige honestidad intelectual. Y la honestidad intelectual ha sido históricamente el enemigo mortal de la religión organizada. No de la espiritualidad, no de la búsqueda de lo divino, sino de las instituciones que han monopolizado esa búsqueda y la han convertido en herramienta de poder. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Ya estaba presente en los primeros siglos del cristianismo, cuando los padres de la Iglesia tuvieron que decidir qué evangelios eran auténticos y cuáles eran heréticos. Había docenas de evangelios circulando en las comunidades cristianas primitivas. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas. Algunos presentaban a Jesús
como un maestro de sabiduría gnóstica, otros como un revolucionario político, otros como una aparición divina que nunca tuvo cuerpo real. ¿Cómo decidieron los obispos del siglo IV cuáles eran los verdaderos y cuáles eran falsos? No mediante criterios históricos, porque no tenían acceso a mejor información que nosotros. Lo decidieron mediante criterios teológicos y políticos. Los evangelios que apoyaban la doctrina emergente de la Iglesia fueron declarados canónicos. Los que la contradecían fueron declarados heréticos y destruidos. Esto no es especulación conspiratoria, es historia documentada. El canon del Nuevo Testamento no se fijó oficialmente hasta el Concilio de Cartago en el año 397, casi 4 siglos después de la muerte de Jesús. Durante esos 4 siglos, diferentes comunidades cristianas usaban diferentes conjuntos de textos sagrados. Algunas rechazaban el Apocalipsis de Juan porque era demasiado extraño. Otras rechazaban la epístola a los hebreos porque no estaban seguras de que la hubiera escrito Pablo. Y sin embargo, hoy se nos dice que estos 27 libros, ni uno más ni uno menos, son la palabra inspirada de Dios. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios haya necesitado 4 siglos de debate humano para ser identificada? Spinoza entendió que el canon bíblico fue una construcción política, no una revelación divina. Y una vez que ves eso, una vez que comprendes que los textos que tienes en tu Biblia fueron seleccionados por hombres con agendas específicas en contextos históricos particulares para servir a intereses institucionales, entonces toda la estructura de autoridad de la Iglesia se tambalea. Porque si los obispos del siglo IV pudieron decidir qué era palabra de Dios y qué no, entonces ellos eran superiores a la palabra de Dios. Tenían el poder de juzgarla, de aceptarla o rechazarla. Y si tenían ese poder, entonces Dios no fue quien escribió la Biblia. Fueron ellos. Esta es la herejía fundamental de Spinoza y es por esto que fue tan peligroso. No porque negara a Dios. Spinoza no era ateo en el sentido moderno. Era porque negaba que las instituciones religiosas tuvieran acceso privilegiado a lo divino. Para Spinoza, Dios no era una persona, un rey celestial que dictaba leyes y exigía obediencia. Dios era la naturaleza misma, la sustancia infinita de la que todo emerge, el orden eterno e inmutable del universo. Y si Dios es la naturaleza, entonces conocer a Dios no requiere revelación sobrenatural, requiere estudio de la naturaleza, requiere razón, requiere ciencia. La Biblia podía ser útil como guía moral, como literatura inspiradora, pero no era un manual de física dictado por el creador del cosmos. ¿Puedes ver por qué esto aterrorizaba a la Iglesia? Porque si Spinoza tenía razón, entonces los sacerdotes no eran necesarios. Los sacramentos no eran necesarios. La autoridad papal no era necesaria. Cualquier persona, usando su razón, podía acercarse a Dios directamente, sin intermediarios, sin rituales, sin dogmas. Y si eso era cierto, entonces todo el aparato del poder eclesiástico, con sus catedrales, sus tesoros, sus ejércitos, sus inquisiciones, todo eso era un fraude gigantesco, una estafa milenaria diseñada para mantener a la humanidad en la ignorancia y el miedo. Volvamos a las 7 versiones de la crucifixión, porque aquí es donde el método de Spinoza se vuelve más devastador. Él no solo señaló las contradicciones, las catalogó, las analizó, y luego preguntó, ¿qué revelan estas contradicciones sobre los autores y sus intenciones? En Marcos, como ya dijimos, Jesús muere sintiendo que Dios lo ha abandonado. ¿Por qué Marcos elegiría presentar a Jesús de esa manera? Porque la comunidad para la que escribía, probablemente en Roma alrededor del año 70, estaba siendo perseguida. Los cristianos estaban siendo ejecutados por Nerón, estaban muriendo en arenas y cruces. Necesitaban un Jesús que entendiera esa desesperación, que compartiera ese sentimiento de abandono.
Marcos les dio ese Jesús, no porque estuviera inventando, sino porque estaba seleccionando de las tradiciones disponibles aquellas que resonaban con el sufrimiento de su comunidad. Lucas, escribiendo quizás 20 años después, para una audiencia más gentil, más educada, más influenciada por la filosofía griega, necesitaba un Jesús diferente. Necesitaba un Jesús que muriera como un filósofo estoico, con dignidad, con control, con serenidad ante lo inevitable. Por eso en Lucas, Jesús no grita de abandono, sino que entrega su espíritu con confianza. Por eso perdona a sus verdugos, por eso promete el paraíso al ladrón arrepentido. Este es un Jesús diseñado para impresionar a lectores que admiraban la virtud romana, la muerte noble del héroe que enfrenta su destino sin quejarse. Y Juan, escribiendo probablemente en los años 90, cuando el cristianismo ya se había separado completamente del judaísmo, cuando la figura de Jesús había sido elevada a niveles casi incomprensibles de divinidad, presenta un Jesús que ya no es realmente humano. Este Jesús sabe todo lo que va a pasar, orquesta cada paso de su pasión, habla en discursos teológicos abstractos en lugar de parábolas sencillas. Su muerte no es un sufrimiento, es una consumación, un acto de voluntad divina ejecutado con precisión. Este Jesús es para una comunidad que ya no necesita un maestro humano, sino un Dios encarnado que valide su separación del judaísmo y su nueva identidad como religión universal. ¿Ves el patrón? Cada evangelio construye un Jesús diferente, porque cada comunidad necesitaba un Jesús diferente. No había un Jesús histórico único que todos estuvieran describiendo con pequeñas variaciones. Había múltiples interpretaciones de quién había sido Jesús y qué había significado su vida y muerte, y cada comunidad desarrolló la versión que mejor servía a sus necesidades espirituales y políticas. Esto no es escandaloso, es natural, es lo que hacen todos los movimientos religiosos. Pero se vuelve problemático cuando una institución afirma que todas estas versiones son literalmente verdaderas, que fueron dictadas por Dios y que dudar de ellas es pecado mortal. Spinoza fue más allá. Analizó no solo las contradicciones entre evangelios, sino las contradicciones dentro de cada evangelio. Tomemos el relato de la resurrección en Mateo. El Evangelio dice que los sacerdotes y fariseos fueron a Pilato después de que Jesús fuera enterrado y le dijeron: «Señor, recordamos que aquel impostor dijo cuando aún vivía, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos». Pilato les da guardias, sellan la piedra del sepulcro y montan guardia. Pero cuando llega la resurrección, un ángel baja del cielo, hay un terremoto, la piedra es removida y los guardias quedan como muertos. Las mujeres ven todo esto, el ángel les habla y se van. Luego los guardias van a la ciudad e informan a los sacerdotes todo lo que ha pasado. Y aquí viene el detalle extraño. Los sacerdotes les dan dinero a los guardias para que digan que los discípulos robaron el cuerpo mientras ellos dormían. ¿No ves el problema? Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo saben que fueron los discípulos? ¿Y cómo es que un grupo de pescadores asustados pudo rodar una piedra enorme, sellada y vigilada, sin despertar a soldados romanos entrenados? Y si hubo un terremoto y un ángel bajó del cielo, ¿cómo puede alguien pensar que esto fue un robo humano? Mateo está tratando de refutar el rumor que aparentemente circulaba entre los judíos de su época de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero al hacerlo crea una narrativa que no tiene sentido lógico. Y esto revela algo importante. Mateo está escribiendo apologética, está defendiendo una posición teológica contra críticos, no está reportando hechos objetivos. Spinoza señaló estos problemas no para destruir la fe,
sino para liberar la razón. Él argumentaba que mientras los humanos creyeran que su salvación dependía de aceptar sin cuestionar doctrinas contradictorias, nunca serían verdaderamente libres. La libertad para Spinoza comenzaba con la libertad de pensamiento, con el derecho a examinar críticamente cualquier afirmación, incluso las que pretendían ser sagradas. Y esta libertad era peligrosa para cualquier régimen que basara su poder en el control de la verdad. ¿Por qué la Inquisición quemó a Giordano Bruno? No porque dijera que había otros mundos habitados, aunque eso era parte de ello, sino porque se negó a someterse, a retractarse, a admitir que la Iglesia tenía autoridad sobre su pensamiento. ¿Por qué Galileo fue obligado a arrodillarse y negar que la Tierra se movía? No porque la Iglesia realmente creyera que el geocentrismo era doctrina esencial, sino porque no podía permitir que un laico desafiara su interpretación de las Escrituras. ¿Por qué Spinoza fue excomulgado con una violencia lingüística sin precedentes en la historia del judaísmo? Porque demostró que los textos sagrados podían ser leídos críticamente, y que cuando se hacía eso, revelaban su origen humano. El miedo, no la fe, ha sido el motor de la religión organizada. Miedo a la muerte, miedo al castigo divino, miedo al ostracismo social, miedo a la condenación eterna. Las instituciones religiosas han cultivado ese miedo porque el miedo es la herramienta de control más efectiva que existe. Si puedes convencer a las personas de que su destino eterno depende de obedecer tus doctrinas, puedes hacer que renuncien a su razón, a su autonomía, a su dignidad. Puedes hacer que acepten lo absurdo, que defiendan lo indefendible, que persigan a los que cuestionan. Pero, ¿qué pasa cuando alguien pierde ese miedo? ¿Qué pasa cuando alguien dice, no temo a tu infierno porque tu infierno es una invención humana diseñada para controlarme? ¿Qué pasa cuando alguien examina tus textos sagrados y encuentra contradicciones, errores, absurdos, y en lugar de callarse por respeto, lo dice en voz alta? Ese alguien se vuelve el enemigo más peligroso de la ortodoxia. No el ateo que niega todo, ese puede ser descartado como perdido, sino el hereje que conoce los textos mejor que los sacerdotes, que puede citar versículo y verso, que puede mostrar exactamente dónde se quiebra la lógica del dogma. Ese es el que debe ser silenciado a cualquier costo. Spinoza fue ese hereje, y por eso su nombre fue maldecido, sus libros fueron prohibidos, su memoria fue borrada de la comunidad que lo expulsó. Pero su pensamiento sobrevivió. Se filtró en la Ilustración, inspiró a Voltaire, a Jefferson, a todos los que lucharon por la separación de Iglesia y Estado, por la libertad de conciencia, por el derecho a pensar sin pedir permiso. Y hoy, casi 4 siglos después, sus preguntas siguen siendo peligrosas, porque la Iglesia, aunque ha perdido mucho de su poder temporal, todavía tiene millones de fieles que no conocen estas contradicciones, que nunca han leído críticamente los evangelios, que creen que dudar es pecado. ¿Qué pasaría si todos los cristianos leyeran los 4 evangelios uno tras otro, tomando notas, comparando versiones, señalando diferencias? ¿Qué pasaría si todos se hicieran las preguntas que Spinoza hizo? ¿Se derrumbaría la fe? Quizás para algunos. Pero para otros podría transformarse en algo más profundo, más honesto, más genuino. Una fe que no depende de la perfección de textos antiguos, sino del encuentro personal con lo divino, como quiera que cada quien lo conciba. Una fe que no teme a la pregunta, que no ve la duda como enemiga, que entiende que la búsqueda sincera de la verdad es en sí misma un acto sagrado. Pero esa fe no puede ser controlada por ninguna institución. No puede ser empaquetada en dogmas, vendida con indulgencias, impuesta con amenazas. Y por eso la Iglesia siempre ha preferido una fe ciega, obediente, temerosa.
Una fe que no pregunta, que no investiga, que acepta lo que se le dice porque viene de la autoridad divina. Spinoza ofreció la alternativa. Una espiritualidad racional, una religión sin superstición, una relación con lo divino basada en el entendimiento, no en el miedo. Y aquí estamos, siglos después, todavía lidiando con las mismas preguntas. ¿Podemos ser honestos con los textos que llamamos sagrados? ¿Podemos admitir sus contradicciones sin perder el valor que contienen? ¿Podemos construir una ética, una moral, una espiritualidad que no dependa de la infalibilidad de libros escritos por humanos hace 2000 años? Spinoza pensaba que sí. La Iglesia siempre ha dicho que no. ¿Quién tiene razón? La respuesta a esa pregunta determinará si la humanidad puede finalmente madurar espiritualmente o si permanecerá atrapada en la infancia dogmática, asustada de crecer, aterrorizada de enfrentar la realidad sin las muletas del mito. Piénsalo. Las 7 versiones de la crucifixión no son solo un problema académico para teólogos aburridos. Son una ventana a cómo se construyó el cristianismo, a cómo una religión que comenzó como un pequeño movimiento judío mesiánico se transformó en el imperio espiritual más grande de la historia. Y esa transformación requirió que se reescribiera la historia, que se armonizaran narrativas contradictorias, que se destruyeran textos inconvenientes, que se silenciaran voces disidentes. El cristianismo que conocemos hoy no es el cristianismo de los primeros seguidores de Jesús. Es el cristianismo de Constantino, de los concilios imperiales, de la fusión entre poder político y autoridad religiosa. Y cuando entiendes eso, cuando ves cómo se cocinó la salchicha, por así decirlo, entonces la pretensión de verdad absoluta se desmorona. No porque Jesús no fuera importante, no porque sus enseñanzas no fueran valiosas, sino porque la institución que afirma representarlo ha estado mintiendo sobre sus orígenes desde el principio. Y Spinoza tuvo el valor de decirlo sabiendo lo que le costaría. ¿Tenemos nosotros el mismo valor hoy? ¿O seguiremos fingiendo que no vemos las contradicciones, que no notamos los absurdos, que no nos importa la verdad mientras nos sintamos cómodos en nuestras creencias? Parte 3. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser reprimida durante siglos. Puede ser prohibida, quemada, excomulgada, pero eventualmente emerge. Como el agua que se filtra a través de las grietas en una presa, la verdad encuentra su camino. Y cuando lo hace, cuando finalmente sale a la luz después de haber sido ocultada por tanto tiempo, su impacto es devastador para las estructuras que dependían de mantenerla escondida. Esto es lo que Spinoza entendió y lo que la Iglesia temió. No que hubiera verdades peligrosas que pudieran destruir a Dios, sino que había mentiras necesarias que sostenían instituciones humanas demasiado frágiles para sobrevivir al escrutinio honesto. Las 7 versiones de la crucifixión son solo la punta del iceberg. Cuando comienzas a examinar críticamente los textos bíblicos, cuando los lees como literatura humana en lugar de dictado divino, descubres capas y capas de contradicción, de edición, de fabricación. Descubres que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se atribuyen a Moisés, fueron escritos por múltiples autores en diferentes épocas, combinando diferentes tradiciones orales. Descubres que el Éxodo probablemente nunca ocurrió de la manera que se describe, que no hay evidencia arqueológica de que 2 millones de hebreos vagaran por el desierto del Sinaí durante 40 años. Descubres que muchos de los salmos atribuidos a David fueron escritos siglos después de su muerte. Descubres que el libro de Daniel, que pretende haber sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, en realidad fue escrito en el siglo II, y que sus profecías son historia retroactiva disfrazada de predicción. ¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? Ya hemos visto las contradicciones en los Evangelios, pero hay más.
La mitad de las epístolas atribuidas a Pablo probablemente no fueron escritas por él. Los eruditos bíblicos, incluso los católicos conservadores, admiten que 1 y 2 Timoteo, Tito, Efesios, Colosenses y 2 Tesalonicenses son pseudoepigráficas, escritas por otros autores que usaron el nombre de Pablo para dar autoridad a sus escritos. Esto era una práctica común en el mundo antiguo, no se consideraba deshonesto, pero cambia todo cuando la Iglesia afirma que estos textos son la palabra inspirada de Dios. Si Dios inspiró estas cartas, ¿por qué permitió que fueran atribuidas al autor equivocado? Y luego está el problema de las interpolaciones, los pasajes que fueron añadidos a los textos originales por copistas posteriores. El ejemplo más famoso es la historia de la mujer adúltera en Juan 8, donde Jesús dice, «El que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Es una de las escenas más queridas de los evangelios, citada constantemente como ejemplo de la compasión de Jesús. Pero no aparece en ningún manuscrito griego de Juan antes del siglo V. Fue insertada por un copista que pensó que la historia era edificante y debería estar allí. Literalmente es una falsificación, y sin embargo está en todas las Biblias modernas, presentada como si fuera parte del texto original. Otro ejemplo, 1 Juan 5, 7, 8, el único pasaje en toda la Biblia que explícitamente menciona la Trinidad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este versículo, que fue usado durante siglos para defender la doctrina de la Trinidad, no aparece en ningún manuscrito griego antes del siglo XV. Es una adición latina que se coló en las traducciones y eventualmente en algunas copias griegas tardías. Los eruditos lo saben desde hace más de un siglo. Las traducciones modernas lo ponen entre corchetes o lo eliminan, pero durante 1000 años fue citado como prueba bíblica de la Trinidad. ¿Cuántas personas fueron declaradas herejes, excomulgadas, ejecutadas por negar una doctrina que se basaba parcialmente en un versículo falso? Spinoza no sabía sobre muchas de estas falsificaciones específicas. La crítica textual moderna vino después de él. Pero su método hizo posible ese descubrimiento, al insistir en que la Biblia debía ser leída como cualquier otro texto antiguo, usando la razón, la lógica, la comparación de fuentes, abrió la puerta a generaciones de eruditos que aplicaron esos métodos y descubrieron exactamente lo que él había sospechado, que los textos sagrados son productos humanos, llenos de errores humanos, de ediciones humanas, de agendas humanas. Pero, ¿qué significa esto para la fe? Para algunas personas significa el fin de la fe. Si la Biblia no es la palabra perfecta de Dios, si está llena de errores y contradicciones, entonces, ¿en qué se puede confiar? Esta es la pregunta que atormenta a muchos que descubren estas verdades por primera vez. Sienten que les han mentido, que toda su educación religiosa fue un fraude, que no pueden volver a creer en nada. Y ese es un dolor real, una pérdida genuina. La fe que tienen que abandonar era el andamiaje de su vida, y cuando se derrumba puede sentirse como que el mundo entero se viene abajo. Pero para otros significa el comienzo de una fe más madura, una fe que no depende de la perfección de textos antiguos, sino de la experiencia directa de lo sagrado, como quiera que lo definan. Una fe que puede aceptar la paradoja, que puede vivir con la incertidumbre, que no necesita respuestas absolutas para cada pregunta. Una fe que ve valor en los mitos bíblicos no porque sean históricamente exactos, sino porque son psicológicamente verdaderos, porque capturan algo sobre la condición humana que trasciende los hechos literales. Este tipo de fe es más difícil, más exigente, porque requiere que pienses por ti mismo en lugar de aceptar lo que te dicen. Pero también es más resiliente, porque no puede ser destruida por el descubrimiento de un error factual en un texto antiguo.
Spinoza abogaba por este segundo tipo de fe. No era ateo, aunque sus enemigos lo acusaron de serlo. Creía en Dios profundamente, pero su Dios no era una persona que intervenía en la historia humana, que dictaba leyes, que exigía sacrificios. Era el orden infinito e inalterable de la naturaleza, la sustancia única de la que todo emerge. Conocer a Dios, para Spinoza, era entender las leyes de la naturaleza, era vivir en armonía con el orden del universo, era liberarse de las pasiones destructivas mediante el conocimiento. Y este conocimiento no venía de la revelación, venía de la razón, de la ciencia, del estudio honesto de la realidad. Esta visión era revolucionaria, significaba que no necesitaba sacerdotes para acceder a Dios. No necesitabas sacramentos, no necesitabas rituales, no necesitabas iglesia. Necesitabas tu mente, tu capacidad de razonar, tu voluntad de buscar la verdad sin importar a dónde te llevara. Y por eso Spinoza fue tan peligroso, no solo para la iglesia cristiana, sino también para la sinagoga judía, porque si tenía razón, entonces todas las instituciones religiosas que afirmaban ser intermediarias necesarias entre Dios y la humanidad eran obsoletas. Eran, en el mejor de los casos, innecesarias y en el peor, obstáculos activos para la verdadera comprensión espiritual. Es sorprendente que lo excomulgaran. Es sorprendente que su nombre fuera maldecido con una violencia que la comunidad judía de Ámsterdam nunca había usado antes ni volvió a usar después. El texto del Jerem, el edicto de excomunión contra Spinoza, es extraordinario en su ferocidad. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Que el Señor nunca lo perdone. Que la ira y la cólera del Señor ardan contra este hombre y traigan sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Que el Señor borre su nombre de debajo del cielo. Y continuaba, prohibiendo a cualquier judío tener contacto con él, leer sus escritos, estar bajo el mismo techo que él, acerc partus. Parte 2. Continuación, arse a menos de 4 codos de distancia. Tenía 23 años. ¿Qué había hecho para merecer tal venganza? Había pensado, había cuestionado, había aplicado la razón a textos que se suponía debían ser aceptados sin examen. Y su crimen no fue solo dudar, fue compartir esas dudas. Porque dudar en silencio, guardar tus preguntas para ti mismo, eso las autoridades religiosas pueden tolerarlo. Lo que no pueden tolerar es cuando alguien habla, cuando alguien escribe, cuando alguien enseña a otros a hacer las mismas preguntas. Porque una duda privada muere con la persona, pero una duda publicada se multiplica, se propaga, infecta a otras mentes. Y pronto tienes no a un hereje, sino a cientos, a miles, a toda una sociedad que comienza a cuestionar las verdades que durante siglos nadie se atrevió a tocar. Esto es exactamente lo que ocurrió después de Spinoza. Su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670, fue prohibido inmediatamente por las autoridades religiosas y civiles de casi toda Europa. Pero las prohibiciones nunca funcionan realmente cuando se trata de ideas. El libro circuló en secreto, fue copiado, traducido, leído por intelectuales de todo el continente, y plantó semillas que germinaron en la Ilustración, en el pensamiento de Voltaire, de Lessing, de todos los que argumentaron que la religión debía ser sometida al tribunal de la razón, no al revés. Pero volvamos a las 7 crucifixiones, porque hay algo más que Spinoza habría señalado si hubiera tenido acceso a la investigación moderna: el silencio de las fuentes no cristianas. Si realmente ocurrieron todos los eventos que los evangelios describen en la pasión de Cristo, si hubo oscuridad sobre toda la tierra durante 3 horas, si hubo un terremoto, si los muertos salieron de sus tumbas y caminaron por Jerusalén,
¿Cómo es posible que ningún historiador contemporáneo lo mencionara? Jerusalén, en el año 33, no era una aldea remota. Era la capital de Judea, una provincia romana importante. Había historiadores, cronistas, funcionarios que llevaban registros detallados. Flavio Josefo, que nació apenas unos años después de la crucifixión y que escribió extensamente sobre la historia judía de ese período, menciona a Jesús en un pasaje breve que la mayoría de los eruditos consideran que fue alterado por copistas cristianos. Pero incluso si aceptamos las partes que podrían ser auténticas, no menciona ninguno de los prodigios que supuestamente acompañaron la muerte de Jesús. Tácito, el historiador romano, menciona a Cristo en una línea al hablar de Nerón, culpando a los cristianos por el incendio de Roma. Dice que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el reino de Tiberio. Eso es todo. No hay mención de milagros, de resurrecciones, de nada sobrenatural. Plinio el Joven, escribiendo al emperador Trajano sobre cómo tratar con los cristianos, describe sus prácticas de culto, pero no menciona ninguna evidencia de los eventos milagrosos que afirmaban. Suetonio menciona disturbios entre judíos en Roma sobre alguien llamado Crestus, que podría o no referirse a Cristo, pero nuevamente ningún detalle sobre su vida, muerte o resurrección. El silencio es ensordecedor. Y este silencio sugiere que los eventos sobrenaturales de los evangelios no fueron conocidos fuera de las comunidades cristianas primitivas, porque probablemente no ocurrieron de la manera que se describe. Fueron adiciones teológicas, interpretaciones simbólicas de la muerte de un predicador judío que fue ejecutado por sedición, como tantos otros en ese periodo turbulento de la historia judía. La resurrección no fue un evento histórico que todos pudieron verificar, fue una experiencia espiritual que los discípulos tuvieron, que interpretaron como prueba de que Jesús había sido el Mesías, y que luego fue narrativizada en formas cada vez más elaboradas a medida que la tradición oral evolucionaba y finalmente se ponía por escrito. Esto no significa que los discípulos estuvieran mintiendo deliberadamente. Significa que estaban interpretando, que estaban dando sentido a una experiencia traumática mediante el lenguaje simbólico de su cultura. Cuando María Magdalena dice que vio a Jesús en el jardín, podría estar describiendo una visión mística, una experiencia psicológica profunda que fue tan real para ella como cualquier percepción sensorial ordinaria. Cuando los discípulos dicen que comieron con Jesús resucitado, podrían estar describiendo una presencia espiritual que sintieron durante sus comidas comunitarias, una sensación de que Jesús todavía estaba con ellos de alguna manera. Y cuando estas experiencias se transmitieron oralmente durante décadas, se solidificaron en narrativas más concretas, más físicas, hasta que, en los evangelios finales, Jesús tiene un cuerpo que puede ser tocado, que puede comer pescado, que puede caminar a través de puertas cerradas. ¿Es esto escandaloso? Solo si insistes en que cada palabra de los evangelios debe ser literalmente verdadera. Pero si aceptas que son interpretaciones teológicas de eventos que ocurrieron décadas antes de que fueran escritas, por autores que no fueron testigos oculares, entonces estas transformaciones narrativas son exactamente lo que esperarías. Y reconocer esto no destruye el valor espiritual de los textos. Simplemente los sitúa en su contexto histórico apropiado. Los trata con el respeto que merecen como documentos humanos significativos, en lugar de fetiches mágicos que cayeron del cielo sin participación humana. Spinoza argumentaba que esta era la única manera honesta de leer las Escrituras, y que hacerlo no solo era intelectualmente necesario, sino moralmente imperativo. Porque mientras las personas creyeran que su salvación eterna dependía de aceptar proposiciones contradictorias,
como verdades literales, serían vulnerables a la manipulación de cualquier autoridad que afirmara tener la interpretación correcta. La libertad de pensamiento no era solo un lujo intelectual para Spinoza, era la base de toda libertad política y moral. Una sociedad en la que las personas no podían cuestionar los dogmas religiosos era una sociedad que eventualmente no podría cuestionar ningún dogma religioso o secular. El autoritarismo teológico pavimentaba el camino para el autoritarismo político, y la historia le dio la razón. Las sociedades que mantuvieron el control religioso férreo sobre el pensamiento, que prohibieron la disidencia teológica, fueron las mismas que resistieron la democracia, la ilustración, el progreso científico. La España de la Inquisición, que expulsó a judíos y moriscos, que quemó herejes, que prohibió libros, se estancó mientras el norte de Europa, donde la Reforma había roto el monopolio católico sobre el pensamiento, florecía intelectual y económicamente. Los Países Bajos, donde Spinoza pudo publicar, aunque anónimamente, se convirtieron en un centro de comercio, ciencia y filosofía. La Italia de la Contrarreforma, donde Galileo fue silenciado y Bruno fue quemado, perdió su liderazgo científico. ¿Es coincidencia? ¿O hay una conexión profunda entre la libertad de investigar la verdad sobre la naturaleza y la libertad de investigar la verdad sobre los textos sagrados? Spinoza pensaba que era lo mismo, que la razón aplicada a cualquier dominio, ya sea física o teología, eventualmente revelaría la verdad, y que cualquier institución que prohibiera la investigación racional estaba admitiendo implícitamente que tenía algo que ocultar, que sus afirmaciones no podían resistir el escrutinio. Las 7 versiones de la crucifixión son un microcosmo de este problema más grande. Son evidencia concreta de que los textos que la Iglesia afirma son la palabra infalible de Dios. Contienen contradicciones irreconciliables. Y estas contradicciones no son triviales. No se trata de si Jesús usaba túnica azul o roja. Se trata de las últimas palabras de la figura más importante del cristianismo, de si murió en desesperación o en paz, de quién estuvo presente, de qué ocurrió después. Estos son detalles centrales, y los evangelios no pueden ponerse de acuerdo sobre ellos. Y cuando señalas esto, cuando lo documentas cuidadosamente, cuando muestras las contradicciones lado a lado, ¿qué responden los defensores de la fe? A veces dicen que son diferentes perspectivas, como si testigos oculares pudieran tener diferentes perspectivas sobre si alguien gritó, ¿por qué me has abandonado? O dijo serenamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas no son diferencias de perspectiva, son afirmaciones mutuamente excluyentes sobre lo que ocurrió. A veces dicen que son complementarias, que cada evangelio añade detalles que los otros omiten, pero eso no funciona cuando los detalles se contradicen directamente. A veces admiten que hay dificultades en armonizar los relatos, pero insisten en que con suficiente creatividad interpretativa todo puede ser reconciliado. Pero esa creatividad interpretativa a menudo requiere torcer el significado obvio de los textos hasta que dicen lo contrario de lo que dicen. Y finalmente, cuando todas estas estrategias fallan, recurren al argumento del misterio. Que Dios trabaja de maneras misteriosas, que no podemos entender los caminos divinos, que la fe requiere aceptar lo que no podemos comprender. Pero esto es rendirse intelectualmente, es admitir que no tienen respuesta, pero negándose a admitir que no tienen respuesta. Es el equivalente de un niño tapándose los oídos y gritando para no escuchar lo que no quiere oír. Spinoza no aceptaba ese tipo de evasión. Para él, si algo era genuinamente incomprensible, entonces no podía ser objeto de fe racional. Solo podías creer en lo que podías entender, al menos en principio.
Y si una doctrina requería que aceptaras contradicciones lógicas, entonces esa doctrina estaba pidiendo que abandonaras tu razón, que renunciaras a la única herramienta confiable que tienes para navegar la realidad. Y eso, argumentaba, no era fe verdadera, era superstición, era credulidad, era esclavitud mental. La verdadera fe, para Spinoza, era compatible con la razón. De hecho, la requería, porque un Dios que creó un universo ordenado por leyes racionales no podría exigir que creyeras en cosas irracionales. Eso sería contradictorio con la naturaleza misma de la divinidad. Y por lo tanto, cualquier religión que exigiera fe ciega, que prohibiera el cuestionamiento, que castigara la duda, estaba traicionando al verdadero Dios en nombre de un ídolo hecho por humanos, un Dios tribal que servía a los intereses de sacerdotes y reyes. Esta es la herejía que Spinoza predicó, y es por esto que sigue siendo peligroso, sigue siendo relevante, sigue siendo necesario. Porque las fuerzas que lo excomulgaron, que prohibieron sus libros, que maldijeron su nombre, esas fuerzas todavía existen, siguen exigiendo obediencia ciega, siguen castigando el pensamiento independiente, siguen afirmando que tienen acceso exclusivo a la verdad divina, y siguen aterrorizando a millones de personas con amenazas de condenación eterna si se atreven a pensar por sí mismas. Pero la verdad, como dijo Spinoza, no necesita ser defendida con amenazas. La verdad se defiende a sí misma mediante la evidencia, mediante la lógica, mediante su coherencia con la realidad observable. Solo la mentira necesita ser protegida con prohibiciones, con excomuniones, con hogueras. Y cuanto más violentamente una institución defiende sus doctrinas, más probable es que esas doctrinas sean falsas. Las 7 crucifixiones nos enseñan esto. Nos muestran que los textos sagrados son humanos, falibles, contradictorios. Nos muestran que la historia fue reescrita, reinterpretada, refabricada para servir a agendas teológicas. Nos muestran que lo que se nos presenta como verdad revelada es en realidad construcción humana. Y una vez que ves eso, una vez que realmente lo entiendes, no puedes no verlo. La inocencia se ha perdido, el velo se ha levantado, y tienes que decidir. ¿Vives en la verdad incómoda o en la mentira confortable? Esa es la elección que Spinoza ofreció. Y es la elección que cada persona que descubre estas contradicciones debe hacer. Algunos eligen la mentira confortable, vuelven a la fe ciega, se convencen a sí mismos de que las contradicciones no importan, que lo que importa es el sentimiento, la tradición, la comunidad, y para ellos quizás eso sea suficiente, pero otros no pueden hacer eso. Una vez que han visto las grietas en el edificio, no pueden fingir que no están ahí. Y para ellos, el camino es más difícil, más solitario, pero también más auténtico, porque viven según su propia comprensión, no según la de otros. Y esa, argumentaría Spinoza, es la única manera de vivir con dignidad, la única manera de honrar la capacidad de razón que nos hace humanos. ¿Te atreves a hacer esa elección? ¿O prefieres la seguridad de la ortodoxia, aunque sepas que está construida sobre contradicciones? No hay respuesta correcta que pueda darte nadie más. Es tu decisión, tu vida, tu responsabilidad. Pero al menos ahora sabes que hay una elección, que la fe ciega no es la única opción, que puedes pensar críticamente sobre los textos sagrados sin dejar de buscar lo divino. Eso es lo que Spinoza nos legó. La libertad de pensar, la obligación de ser honestos, el coraje de enfrentar la verdad, cueste lo que cueste. Parte 3. Hay un momento en el desarrollo de toda civilización en el que debe elegir entre la verdad y el confort, entre la honestidad intelectual y la seguridad dogmática. Ese momento no llega de golpe, llega gradualmente, como la luz del amanecer que disuelve las sombras de la noche. Y cuando llega,
cuando finalmente la verdad se ha vuelto tan evidente que ya no puede ser ignorada, la civilización enfrenta su prueba definitiva. Tiene el coraje de mirar directamente a lo que ha descubierto, de admitir que lo que creyó durante siglos era falso, de reconstruirse sobre fundamentos más sólidos. O se refugia en la negación, en la represión, en la violencia contra aquellos que señalan lo obvio. La Europa del siglo XVII enfrentó esa elección cuando Spinoza publicó su Tratado Teológico Político, y eligió la represión. Eligió prohibir el libro, maldecir al autor, mantener a las masas en la ignorancia. Pero la represión nunca es total, nunca es permanente. Las ideas se filtran, se propagan, encuentran mentes receptivas, y eventualmente la verdad que fue reprimida emerge con fuerza multiplicada, precisamente porque fue reprimida. Porque lo prohibido siempre tiene un atractivo especial, y lo que se intenta ocultar es precisamente lo que más curiosidad genera. Las 7 versiones de la crucifixión que Spinoza habría analizado, que estamos analizando ahora, son un símbolo perfecto de este conflicto más grande entre verdad y dogma. Porque aquí, en el evento más sagrado del cristianismo, en el momento que define toda la teología de la salvación, encontramos contradicción, confusión, inconsistencia. Y la pregunta que esto plantea es fundamental. Si Dios realmente guió la escritura de estos textos, ¿cómo pudo permitir que se contradigan en los detalles más cruciales? ¿O será que Dios nunca guió la escritura, que estos son simplemente documentos humanos que reflejan las comprensiones limitadas, las agendas particulares, las interpretaciones variables de personas que vivieron hace 2000 años? La respuesta a esta pregunta determina todo lo demás. Si aceptas que la Biblia es un libro humano, entonces puedes leerla críticamente, puedes aprender de ella sin ser esclavizado por ella, puedes tomar sus insights morales y espirituales sin tener que aceptar sus errores históricos y científicos. Pero si insistes en que es la palabra literal e infalible de Dios, entonces estás atrapado. Estás obligado a armonizar lo que no puede ser armonizado, a explicar lo que no tiene explicación racional, a defender lo indefendible. Y en ese proceso, sacrificas tu integridad intelectual en el altar de la ortodoxia. Spinoza vio este sacrificio ocurrir una y otra vez en las comunidades religiosas de su tiempo. Vio a hombres brillantes, capaces de razonamiento sofisticado en cualquier otro campo, volverse repentinamente crédulos y evasivos cuando se trataba de sus textos sagrados. Vio cómo la educación religiosa no enseñaba a pensar, sino a no pensar, a aceptar sin cuestionar, a memorizar sin entender, y vio las consecuencias. Sociedades enteras donde la curiosidad intelectual era sospechosa, donde hacer preguntas difíciles era peligroso, donde la innovación era herejía. Y se preguntó, ¿tiene que ser así? ¿Es necesario que la religión sea enemiga de la razón? ¿O podría existir una espiritualidad que abrazara la investigación racional, que celebrara el descubrimiento de la verdad como un acto sagrado, que viera en el orden natural del universo la manifestación de lo divino? Su respuesta fue que sí, que tal espiritualidad no solo era posible, sino necesaria si la humanidad iba a madurar más allá de la superstición infantil. Pero esta visión era radical. Amenazaba no solo a la Iglesia católica, sino también a las iglesias protestantes, a las sinagogas, a todas las instituciones que basaban su autoridad en el monopolio de la interpretación de textos sagrados. Si cada persona podía usar su razón para entender a Dios directamente, si no había necesidad de intermediarios sacerdotales, entonces, ¿qué función cumplían estas instituciones? ¿Para qué servían sus jerarquías, sus rituales, sus dogmas? Se volvían obsoletas, reducidas a clubes sociales para quienes disfrutaban de la tradición, pero sin poder real sobre las conciencias individuales. Y por eso Spinoza debía ser destruido.
No físicamente, los Países Bajos del siglo XVII eran demasiado civilizados para eso, pero socialmente, intelectualmente, espiritualmente. Debía ser convertido en un ejemplo aterrador de lo que les ocurría a quienes pensaban demasiado, a quienes cuestionaban demasiado, a quienes valoraban la verdad sobre la pertenencia comunitaria, y funcionó en gran medida. Durante su vida, Spinoza vivió en relativo aislamiento, evitado por judíos y cristianos por igual, sus libros prohibidos, su nombre sinónimo de ateísmo y herejía. Pero no funcionó completamente, porque sus libros sobrevivieron, fueron leídos en secreto, copiados, traducidos, y plantaron semillas que germinaron en la Ilustración, en el pensamiento de Kant y Hegel, en la crítica bíblica del siglo XIX, en todo el proyecto moderno de estudiar la religión académicamente en lugar de devotamente. Spinoza perdió la batalla de su tiempo, pero ganó la guerra de la historia. Hoy, incluso los teólogos conservadores admiten muchas de las cosas que él señaló, que Moisés no escribió el Pentateuco, que hay múltiples fuentes en los textos bíblicos, que hay errores y contradicciones. Lo que cambia es la conclusión que sacan de esos hechos. Los teólogos liberales dicen, sí, hay contradicciones, pero eso no importa porque la Biblia no pretende ser historia precisa, sino verdad teológica. Es una estrategia de retirada, una manera de mantener algún tipo de autoridad religiosa mientras se concede terreno a la crítica. Los fundamentalistas dicen, no hay contradicciones reales, solo aparentes, y con suficiente estudio y fe, todas pueden ser explicadas. Es una estrategia de negación, un rechazo a admitir lo obvio, pero ambos grupos han tenido que moverse del terreno que ocupaban antes de Spinoza, cuando simplemente se asumía que cada palabra de la Biblia era literalmente verdadera porque Dios la había dictado. Y esto nos lleva de vuelta a las 7 crucifixiones, porque en este caso específico, las contradicciones son tan claras, tan documentadas, tan imposibles de armonizar, que se convierten en un test de honestidad intelectual. O admites que los evangelios se contradicen, o te engañas a ti mismo. No hay tercera opción, y lo que elijas revelará algo fundamental sobre cómo te relacionas con la verdad. Si admites las contradicciones, entonces tienes que repensar qué significa que la Biblia sea verdadera. Quizás es verdadera en el sentido de que captura algo auténtico sobre la experiencia humana del sufrimiento, la muerte, el anhelo de redención. Quizás es verdadera como lo son los grandes mitos, no como reportes de hechos, sino como narrativas que revelan verdades más profundas sobre la condición humana. Esta es una concepción sofisticada de la verdad religiosa, pero requiere abandonar el literalismo. Requiere aceptar que la resurrección de Jesús podría no haber sido un evento físico, sino una verdad simbólica o espiritual. Pero si te niegas a admitir las contradicciones, si insistes en que todo puede ser armonizado, entonces tienes que recurrir a gimnasia mental cada vez más elaborada. Tienes que decir cosas como, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y también dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dijo, consumado es, porque dijo las 3 cosas en secuencia, aunque ningún evangelio menciona las 3. Pero esto es simplemente inventar hechos que no están en los textos para hacer que los textos concuerden. Es eisegesis, no exégesis. Es leer en los textos lo que quieres encontrar en lugar de leer lo que realmente dicen. Y aquí está el clímax filosófico que Spinoza habría señalado. Cuando tu interpretación de un texto requiere que añadas información que el texto no contiene, cuando requiere que ignores el significado obvio de las palabras, cuando requiere que postules eventos que ninguna fuente menciona, entonces tu interpretación no está basada en el texto. Está basada en tu necesidad psicológica de que el texto diga algo que no dice.
Y esa necesidad psicológica es comprensible, es humana, pero no es un método legítimo de interpretación textual. Esto es lo que hace que la lectura crítica de Spinoza sea tan devastadora. No porque sea cruel, no porque esté tratando de destruir la fe de las personas, sino porque aplica exactamente los mismos estándares de evidencia y lógica a los textos religiosos que aplicarías a cualquier otro texto. Y cuando haces eso, cuando tratas la Biblia como literatura humana en lugar de magia divina, descubres que es exactamente lo que esperarías que fuera. Una colección de textos escritos por múltiples autores, en múltiples épocas, con múltiples agendas, llenos de belleza y sabiduría, pero también de error y contradicción. Y reconocer esto no es un acto de hostilidad contra la religión, es un acto de honestidad. Es tratar los textos con el respeto que merecen como productos humanos significativos, en lugar de fetiches mágicos que deben ser adorados sin ser entendidos. Y es reconocer que la búsqueda de la verdad, donde quiera que lleve, es más valiosa que la preservación de creencias confortables pero falsas. Porque aquí está la cuestión final. ¿Qué es más importante, sentirte bien o conocer la verdad? Para muchas personas, sentirse bien es más importante, y no las juzgo. La verdad puede ser dura, puede ser solitaria, puede destruir las certezas que hacían la vida manejable. No todos tienen la fortaleza psicológica para enfrentar la realidad sin el escudo de mitos reconfortantes. Y si la religión les proporciona ese escudo, si les ayuda a vivir con compasión y esperanza, entonces quizás eso sea suficiente para ellos. Pero hay otros para quienes la verdad es no negociable, para quienes vivir en una mentira, sin importar cuán confortable, es insoportable, para quienes la integridad intelectual es tan importante como cualquier consuelo emocional. Y para esas personas, Spinoza ofrece un camino difícil, sin garantías, sin certezas absolutas, sin promesas de recompensa eterna, pero un camino de dignidad, de autorrespeto, de libertad genuina, porque la libertad verdadera comienza en la mente. Mientras estés esclavizado a dogmas que no puedes cuestionar, a textos que no puedes criticar, a autoridades que no puedes desafiar, no eres libre sin importar cuánta libertad política tengas. La libertad externa sin libertad interna es vacía. Pero la libertad interna, la libertad de pensar tus propios pensamientos, de llegar a tus propias conclusiones, de construir tu propia comprensión del mundo basándote en evidencia y razón, esa libertad nadie te la puede quitar. Pueden excomulgarte, pueden prohibir tus libros, pueden maldecir tu nombre, pero no pueden entrar en tu mente y obligarte a creer lo que no crees. Spinoza vivió esa libertad. Pagó el precio en soledad, en rechazo social, en pobreza relativa, pero murió siendo dueño de su mente, nadie más lo era. Y eso es algo que ningún papa, ningún rabino, ninguna autoridad terrenal o celestial podía quitarle. Y es algo que está disponible para cualquiera dispuesto a pagar el precio de la honestidad intelectual. Las 7 versiones de la crucifixión nos recuerdan que ese precio es necesario. Porque mientras aceptemos sin cuestionar lo que se nos dice, mientras valoremos la conformidad sobre la verdad, mientras temamos más a la exclusión social que a la autotraición, seremos controlados. Seremos manipulados por cualquiera que afirme tener acceso a verdades que no podemos verificar nosotros mismos. Seremos vulnerables a cualquier charlatán con un texto sagrado y una amenaza de condenación. Pero cuando comenzamos a hacer las preguntas difíciles, cuando empezamos a comparar las fuentes, cuando aplicamos la razón y exigimos evidencia, entonces nos volvemos peligrosos para todos los sistemas de poder que dependen de nuestra credulidad. Y por eso esos sistemas siempre han tratado de suprimir el pensamiento crítico, de castigar la duda, de hacer de la fe ciega una virtud.
Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser reprimida durante siglos, puede ser olvidada por generaciones, puede ser prohibida, quemada, maldita, pero eventualmente emerge, porque está escrita en la estructura misma de la realidad, y la realidad tiene una manera de imponerse eventualmente sin importar cuánto la neguemos. Los terraplanistas pueden negar que la Tierra es redonda, pero cada vez que vuelan en avión, demuestran lo contrario. Los creacionistas pueden negar la evolución, pero cada vez que toman antibióticos, dependen de ella. Y los literalistas bíblicos pueden negar las contradicciones en los evangelios, pero cada vez que los leen lado a lado, las contradicciones están ahí, gritando para ser reconocidas. Y finalmente, en algún punto, suficientes personas reconocen la verdad que el edificio del engaño se derrumba. No de golpe, no dramáticamente, sino gradualmente, generación tras generación, a medida que cada vez menos personas encuentran creíbles las afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria. Estamos viviendo ese derrumbe ahora. Las iglesias se vacían en Europa. El ninguno es la categoría de afiliación religiosa de más rápido crecimiento en América. Los jóvenes abandonan la religión de sus padres a tasas sin precedentes. ¿Es esto una tragedia? Depende de tu perspectiva. Si crees que la religión organizada ha sido principalmente una fuerza positiva, entonces sí, es trágico. Pero si crees que ha sido principalmente una herramienta de control, de represión, de obstaculización del progreso humano, entonces es liberación. Y quizás la verdad está en algún punto intermedio. La religión ha sido ambas cosas, ha proporcionado consuelo y comunidad, pero también ha justificado atrocidades y retardado el conocimiento. Pero lo que no puede negarse es que hemos llegado a un punto en la historia humana donde tenemos acceso a más información que nunca antes. Las contradicciones en los textos sagrados, que antes solo eruditos podían conocer, ahora están a un clic de distancia para cualquiera. Los argumentos de Spinoza, que fueron prohibidos durante siglos, ahora están disponibles gratuitamente en línea, y esto cambia todo. Porque una vez que las personas saben, una vez que han visto las contradicciones con sus propios ojos, no pueden no saber. Pueden elegir ignorar lo que saben. Pueden racionalizarlo, pueden negarlo, pero en algún nivel sabrán. Y ese conocimiento trabajará en ellos, erosionando lentamente las certezas que nunca examinaron, hasta que un día se despierten y vean el mundo de manera diferente. Este es el legado de Spinoza, no sus conclusiones específicas sobre Dios o la naturaleza, aunque esas son importantes, sino su método, su insistencia en que la razón debe aplicarse a todo, que ninguna afirmación está por encima del escrutinio, que la verdad es más valiosa que la tradición. Ese método es su regalo a la humanidad. Y es un regalo que sigue dando, siglo tras siglo, liberando mentes. Una pregunta a la vez. Entonces, ¿qué harás con las 7 crucifixiones? ¿Las ignorarás? ¿Volverás a la comodidad de no saber? ¿O las aceptarás, permitirás que cambien tu comprensión, te abrirás a la posibilidad de que todo lo que te enseñaron sobre los textos sagrados necesita ser reconsiderado? No hay respuesta fácil, no hay camino sin costo, pero hay un camino hacia la verdad y hay un camino hacia la mentira confortable, y la elección, al final, es tuya. Spinoza eligió la verdad, pagó el precio. Y 4 siglos después, seguimos hablando de él, seguimos leyéndolo, seguimos siendo desafiados por sus preguntas. Mientras tanto, los que lo excomulgaron, los que prohibieron sus libros, los que maldijeron su nombre, ¿dónde están? Olvidados, relegados a notas al pie en libros de historia, porque la verdad sobrevive, los que la reprimen no. Y esa es la lección final de las 7 crucifixiones de Spinoza, de toda la lucha entre fe y razón a través de la historia. La verdad no puede ser enterrada para siempre,
Puede ser retrasada, puede ser atacada, puede ser negada, pero eventualmente emerge, porque es lo único que corresponde a la realidad, y la realidad, al final, siempre gana. Parte 3, parte 3. Continuación. La pregunta que debemos hacernos ahora, después de examinar las contradicciones irreconciliables en los relatos de la crucifixión, después de reconocer que los textos sagrados son construcciones humanas llenas de agendas políticas y teológicas, después de entender que Spinoza fue excomulgado precisamente por señalar estas verdades incómodas, es esta. ¿Qué significa creer en el siglo XXI? ¿Es posible una fe honesta, una espiritualidad que no requiera el sacrificio del intelecto, una relación con lo divino que no dependa de aceptar lo absurdo como si fuera sublime? Spinoza respondería que no solo es posible, sino que es la única fe verdadera. Porque una fe que requiere que apagues tu mente, que ignores las contradicciones evidentes, que aceptes como literalmente verdadero lo que es claramente mítico, no es fe en absoluto. Es sumisión, es obediencia ciega, es esclavitud psicológica disfrazada de virtud espiritual. La fe verdadera, argumentaba Spinoza, es compatible con la razón porque ambas buscan la misma cosa. La verdad. Y si un Dios existe, ese Dios debe ser la fuente de todo orden racional, de toda coherencia lógica, de toda verdad. Por lo tanto, usar la razón para buscar la verdad es, en sí mismo, un acto de devoción hacia ese Dios. Pero la Iglesia nunca pudo aceptar este argumento, porque si la razón es suficiente para conocer a Dios, entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Para qué los sacramentos, los sacerdotes, los dogmas, las jerarquías, toda la estructura institucional del cristianismo organizado se basa en la premisa de que los humanos no pueden llegar a Dios por sí mismos, que necesitan mediadores, que necesitan revelación sobrenatural que sólo la Iglesia puede interpretar correctamente? Spinoza destruyó esa premisa. Y por eso tuvo que ser destruido. Consideremos un momento lo que realmente significan las 7 versiones de la crucifixión para la doctrina cristiana fundamental. El cristianismo no es como el budismo o el taoísmo, donde lo que importa principalmente son las enseñanzas éticas y las prácticas contemplativas. El cristianismo es una religión histórica. Sus afirmaciones centrales son afirmaciones sobre eventos que supuestamente ocurrieron en un tiempo y lugar específicos. Jesús nació de una virgen en Belén, realizó milagros en Galilea, fue crucificado en Jerusalén bajo Poncio Pilato, resucitó al tercer día, ascendió al cielo 40 días después. Estos son afirmaciones de hechos históricos, no solo verdades simbólicas o espirituales. Y si son afirmaciones históricas, entonces deben poder ser verificadas históricamente. Pero cuando intentas verificarlas, cuando examinas las fuentes, descubres que las únicas fuentes son los evangelios, y los evangelios no pueden ponerse de acuerdo sobre los detalles básicos de estos eventos. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre qué dijo Jesús en sus últimos momentos de vida, sobre quién estuvo presente en su crucifixión, sobre qué ocurrió inmediatamente después de su muerte. Si no pueden ser confiables en estos detalles, ¿cómo podemos confiar en ellos para el evento aún más extraordinario de la resurrección? La resurrección es el corazón del cristianismo. Pablo lo dijo explícitamente en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Todo depende de ese evento. Pero, ¿qué evidencia tenemos de que ocurrió? Los relatos en los evangelios que ya hemos visto que están llenos de contradicciones. En Marcos original, las mujeres encuentran la tumba vacía. Un joven les dice que Jesús ha resucitado y huyen aterrorizadas sin decir nada a nadie. El evangelio termina ahí. No hay apariciones del Jesús resucitado. Los versículos que describen apariciones fueron añadidos siglos después.
En Mateo hay un terremoto, un ángel baja del cielo, remueve la piedra, los guardias quedan como muertos, las mujeres ven al ángel, luego ven a Jesús mismo. Y finalmente Jesús se aparece a los 11 discípulos en un monte en Galilea. En Lucas no hay terremoto, no hay ángel descendiendo. Las mujeres encuentran la tumba ya abierta. Ven a 2 hombres con ropas resplandecientes. Luego Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús. Luego a los 11 en Jerusalén. Come pescado para demostrar que tiene cuerpo físico y asciende al cielo desde Betania ese mismo día. En Juan, María Magdalena encuentra la tumba vacía, ve a 2 ángeles dentro, luego ve a Jesús, pero no lo reconoce hasta que él la llama por su nombre. Luego Jesús se aparece a los discípulos en una habitación cerrada, luego una semana después con Tomás presente, luego junto al mar de Tiberíades. ¿Ves el problema? No es solo que los detalles difieran, es que la geografía no coincide. Jesús se apareció en Galilea o en Jerusalén, ascendió al cielo el mismo día de la resurrección o 40 días después. ¿Se apareció primero a María Magdalena sola o a un grupo de mujeres? ¿Los discípulos lo reconocieron inmediatamente o no? Estas no son diferencias triviales de perspectiva. Son inconsistencias fundamentales que sugieren que los autores no estaban reportando el mismo evento o que no sabían exactamente qué había ocurrido y estaban improvisando basándose en tradiciones fragmentarias y contradictorias. Y luego está Pablo, cuyas epístolas fueron escritas antes que cualquiera de los evangelios. Pablo afirma haber visto al Cristo resucitado en el camino a Damasco. Pero cuando describe esa experiencia, no dice que vio un cuerpo físico. Habla de una luz, de una voz. Es claramente una experiencia visionaria, mística. Y cuando enumera las apariciones de Cristo resucitado en 1 Corintios 15, las enumera de una manera que no coincide con ninguno de los evangelios. Dice que Jesús se apareció a Cefas, Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, luego a Santiago, luego a todos los apóstoles y finalmente a él mismo. Ningún evangelio menciona una aparición a 500 personas. Ningún evangelio menciona una aparición especial a Santiago. Y sin embargo, Pablo, escribiendo apenas 20 años después de la crucifixión, presenta esta lista como si fuera conocida por todos. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo se construye un mito fundacional en tiempo real. Estamos viendo diferentes comunidades cristianas con diferentes tradiciones sobre qué ocurrió después de la muerte de Jesús, cada una preservando su propia versión, ninguna con acceso a testigos oculares confiables, porque todos los escritos fueron producidos décadas después de los eventos. Y luego, cuando estos diferentes relatos fueron eventualmente canonizados juntos en el Nuevo Testamento, nadie se molestó en armonizarlos porque cada comunidad valoraba su propia versión y porque en los primeros siglos, antes de la imprenta, muy pocas personas tenían acceso a todos los evangelios juntos para poder compararlos lado a lado. Spinoza vio esto. Vio que los textos sagrados eran el producto de un proceso histórico humano, no de revelación divina directa, y argumentó que reconocer esto no solo era intelectualmente necesario, sino moralmente imperativo. Porque mientras las personas creyeran que estos textos eran la palabra literal e infalible de Dios, estarían atrapadas en la necesidad de defender lo indefendible, de armonizar lo que no puede ser armonizado, de torcer su razonamiento para acomodar contradicciones obvias. Y este proceso de torsión intelectual tiene consecuencias. No solo te vuelve menos capaz de pensar críticamente sobre los textos religiosos, te vuelve menos capaz de pensar críticamente en general. Porque una vez que has aprendido a racionalizar contradicciones en un área, una vez que has desarrollado el hábito de hacer gimnasia mental para proteger creencias preciadas, ese hábito
se extiende a otras áreas. Te vuelves vulnerable a propaganda política, a teorías conspirativas, a cualquier sistema de creencias que apele a tu identidad tribal en lugar de a tu capacidad de razonamiento. Por eso Spinoza argumentaba que la libertad de pensamiento no era solo un lujo intelectual, sino la base de toda libertad política. Una sociedad de personas que no pueden o no quieren pensar críticamente es una sociedad fácil de manipular, fácil de controlar, fácil de conducir hacia el fanatismo y la violencia. Y la historia le ha dado la razón una y otra vez. Las sociedades más libres, más prósperas, más pacíficas, son aquellas que han cultivado el pensamiento crítico, la educación científica, el cuestionamiento de la autoridad. Las sociedades más opresivas, más estancadas, más violentas, son aquellas que han reprimido el pensamiento independiente en nombre de la ortodoxia religiosa o ideológica. Pero volvamos a la pregunta personal. ¿Qué haces tú individualmente con esta información? Porque no basta con reconocer intelectualmente que los evangelios se contradicen, que la Biblia es un libro humano, que las doctrinas de la Iglesia fueron construidas políticamente en concilios siglos después de Jesús. La cuestión es, ¿cómo vives con ese conocimiento? ¿Cómo construyes una vida significativa sin las certezas que la religión tradicional proporcionaba? Spinoza ofreció una respuesta. Argumentó que la libertad verdadera, la felicidad genuina, venía del conocimiento. No del conocimiento superficial de hechos, sino del entendimiento profundo de cómo funciona la realidad, de cuál es tu lugar en ella, de cómo puedes vivir en armonía con el orden natural del universo. Para Spinoza, esto significaba liberarse de las pasiones destructivas, las emociones que nos esclavizan, el odio, la envidia, el miedo, la culpa. Y la manera de liberarse de estas pasiones era entenderlas, ver cómo surgen de ideas inadecuadas sobre la realidad y reemplazarlas con conocimiento verdadero. Por ejemplo, el miedo a la muerte es una pasión que domina a muchas personas y que la religión explota prometiendo vida después de la muerte a cambio de obediencia. Pero Spinoza argumentaba que el miedo a la muerte surge de una comprensión inadecuada de lo que somos. Si entiendes que eres una parte finita de un universo infinito, que tu existencia individual es una onda temporal en el océano eterno de la naturaleza, entonces la muerte pierde su terror. No porque vayas a sobrevivir en alguna forma después, sino porque nunca estuviste realmente separado del todo que continúa. Tu conciencia individual se disuelve, sí, pero la sustancia de la que estás hecho, la energía que te anima, eso no puede ser destruido, solo transformado. Esta es una visión muy diferente de la vida después de la muerte que ofrece el cristianismo con sus cielos e infiernos, sus juicios y recompensas. Es más impersonal, menos consoladora para aquellos que quieren creer que su personalidad individual continuará eternamente, pero es más honesta, más coherente con lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. Y para Spinoza, esa honestidad era más valiosa que el consuelo falso, pero aquí está la paradoja. Al renunciar al consuelo falso, al aceptar la naturaleza finita de nuestra existencia individual, Spinoza argumentaba que ganábamos algo más valioso, libertad genuina en esta vida. Porque una vez que dejas de vivir con miedo a la condenación eterna, una vez que dejas de intentar ganar el favor de un Dios antropomórfico que te juzga, puedes comenzar a vivir según tu propia naturaleza racional, buscando lo que genuinamente te beneficia a ti y a otros, creando significado a través de tus acciones y relaciones, en lugar de esperarlo de una autoridad externa. Esta es una ética profundamente humanista, aunque Spinoza nunca usó ese término. Es una ética que dice, tu vida tiene el significado que tú le das. Tu bondad o maldad se mide por cómo afectas el bienestar de otros seres conscientes.
Tu propósito es lo que decides que es. No hay plan divino que debas descubrir y seguir. No hay mandamientos grabados en piedra que debas obedecer sin cuestionar. Hay solo la realidad, tu capacidad de entenderla y tu libertad de elegir cómo responder a ella. Y esta libertad es aterradora para muchos, porque la libertad implica responsabilidad. Si no hay Dios que te diga qué hacer, entonces tú eres responsable de tus elecciones. No puedes culpar al destino, a la voluntad divina, a Satanás. Eres tú, y esa responsabilidad es pesada. Es más fácil tener un libro sagrado que te diga qué está bien y qué está mal, tener una autoridad religiosa que interprete ese libro por ti, tener la seguridad de que si sigues las reglas, serás recompensado. Pero esa facilidad tiene un costo, tu autonomía. Cuando delegas tu juicio moral a una autoridad externa, cuando aceptas reglas sin examinarlas críticamente, cuando vives según guiones escritos por otros hace miles de años, no estás viviendo tu propia vida. Estás actuando un papel en el drama de otra persona. Y Spinoza argumentaba que eso no es vivir plenamente humano. Vivir plenamente humano es usar tu razón, tu capacidad única entre todos los animales de entender abstractamente cómo funciona el mundo y de actuar según ese entendimiento. Las 7 versiones de la crucifixión son, en este sentido, un regalo. Son una invitación a despertar, a cuestionar, a examinar críticamente lo que has aceptado sin pensar. Son una grieta en el edificio de la ortodoxia, a través de la cual puedes ver que el edificio no es tan sólido como parece, que está construido sobre fundamentos humanos, no divinos. Y una vez que ves esa grieta, no puedes no verla. Puedes elegir ignorarla, puedes taparla con racionalizaciones, puedes fingir que no está ahí, pero sabrás. Y ese conocimiento trabajará en ti. Quizás lentamente, quizás durante años, pero trabajará. Erosionará la certeza dogmática, creará espacio para la duda. Y la duda, aunque incómoda, es el comienzo de la sabiduría, porque solo cuando dudas comienzas a buscar, solo cuando cuestionas comienzas a investigar, solo cuando abandonas las respuestas fáciles comienzas a encontrar las verdaderas. Y las verdaderas respuestas, las honestas, nunca son tan simples como las que ofrecen las religiones. No hay, Jesús murió por tus pecados, acepta esto y serás salvo. La realidad es más compleja, más matizada, más ambigua. Jesús fue probablemente un predicador apocalíptico judío que creía que el fin del mundo era inminente, que enseñó una ética radical de amor y renuncia a las posesiones, que fue ejecutado por las autoridades romanas como un agitador político potencial. Después de su muerte, sus seguidores tuvieron experiencias que interpretaron como encuentros con él resucitado. Estas experiencias, combinadas con su conocimiento de las escrituras hebreas y su necesidad de dar sentido a la muerte aparentemente sin sentido de su maestro, los llevaron a construir una narrativa teológica en la que Jesús había sido el Mesías esperado, el Hijo de Dios, cuya muerte había sido sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Esta narrativa evolucionó con el tiempo, se hizo más elaborada, se separó de sus raíces judías, se helenizó, se romanizó, se institucionalizó y eventualmente se convirtió en el cristianismo que conocemos, con sus dogmas de la Trinidad, la divinidad de Cristo, la expiación sustitutiva, la salvación solo por fe. Pero todo esto es construcción humana. Valioso, significativo, culturalmente importante sí, pero no dictado del cielo. No revelación divina incuestionable. Tradición humana que merece ser examinada, apreciada por sus insights, pero también criticada donde falla, rechazada donde contradice la evidencia o la razón. Y esto no es destruir el cristianismo, es madurarlo. Es llevarlo de la infancia, de la creencia literal, a la adultez de la interpretación simbólica.
Es reconocer que los mitos pueden ser profundamente verdaderos sin ser históricamente exactos, que las narrativas pueden revelar verdades sobre la condición humana sin ser reportes de hechos. La historia de la crucifixión y resurrección, entendida simbólicamente, es una historia poderosa sobre cómo el sufrimiento puede ser transformado en significado, cómo la derrota aparente puede convertirse en victoria espiritual, cómo la muerte puede no ser el final, si lo que muere vive en la memoria y las acciones de aquellos que continúan. Pero entendida literalmente, como afirmación de que un cadáver volvió a la vida física, requiere que ignores todo lo que sabes sobre cómo funciona la biología, que aceptes un milagro sin evidencia adecuada, que confíes en testimonios contradictorios de autores anónimos que escribieron décadas después de los eventos. Y eso no es fe razonable, es credulidad. Y la credulidad, argumentaba Spinoza, no es virtud, es debilidad que puede ser explotada por cualquiera con una historia impresionante y una afirmación de autoridad divina. Entonces, aquí estamos, 4 siglos después de Spinoza, todavía lidiando con las mismas preguntas. ¿Podemos ser honestos con los textos sagrados? ¿Podemos admitir sus contradicciones sin perder su valor? ¿Podemos construir vidas significativas sin la certeza que ofrecen las doctrinas religiosas? Las respuestas no son fáciles. No hay manual de instrucciones para vivir una vida honesta en un universo que no ofrece garantías. Pero hay algo profundamente liberador en renunciar a las falsas certezas, en aceptar la incertidumbre, en abrazar la responsabilidad de crear tu propio significado. Y hay algo profundamente valiente en mirar directamente a las contradicciones, en no apartar la vista, en no racionalizar ni minimizar. Las 7 versiones de la crucifixión están ahí. Son hechos textuales. No van a desaparecer porque los ignores. No van a armonizarse mágicamente porque reces más fuerte. Son evidencia de que los evangelios son literatura humana, escrita por personas con diferentes perspectivas, diferentes información, diferentes agendas. Y reconocer eso es el primer paso hacia una relación más honesta con la tradición religiosa. Algunos darán ese paso y descubrirán que ya no pueden creer en el cristianismo tradicional, pero encuentran significado espiritual de otras maneras. En la naturaleza, en las relaciones humanas, en el arte, en la búsqueda del conocimiento. Otros darán ese paso y descubrirán una forma más profunda y madura de cristianismo, una que no depende de la literalidad de los evangelios, pero que valora las enseñanzas éticas de Jesús, que encuentra inspiración en la narrativa de autosacrificio y compasión, que participa en la comunidad y los rituales, no como actos mágicos, sino como prácticas significativas que conectan con una tradición milenaria. Ambos caminos son válidos, ambos requieren coraje. Ambos son más honestos que fingir que las contradicciones no existen, que los textos son perfectos, que la fe requiere apagar tu mente. Y ambos honran el legado de Spinoza, que arriesgó todo para defender el derecho a pensar libremente, a cuestionar audazmente, a buscar la verdad sin importar el costo. Porque al final, eso es lo que importa. No si terminas creyendo en Dios o no, no si te identificas como cristiano, judío, ateo o algo más, sino si vives con integridad, si te niegas a aceptar sin examinar, si valoras la verdad sobre la comodidad, si tienes el coraje de cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige. Esa es la espiritualidad que Spinoza defendía. Una espiritualidad de la razón, del conocimiento, de la libertad. Una espiritualidad que no requiere templos o rituales, aunque no los prohíbe. Una espiritualidad que ve lo divino en el orden natural del universo, en la búsqueda compartida del conocimiento, en el esfuerzo por vivir éticamente sin necesidad de recompensas o castigos sobrenaturales.
Y esa espiritualidad está disponible para cualquiera. No requiere que nazcas en una familia particular, que seas circuncidado o bautizado, que aceptes un credo específico. Solo requiere que uses tu mente, que seas honesto contigo mismo, que tengas el coraje de enfrentar la realidad tal como es, en lugar de como desearías que fuera. Las 7 crucifixiones nos recuerdan que la realidad es más compleja que las narrativas simples que nos ofrecen. Nos recuerdan que la verdad histórica es difícil de establecer, especialmente sobre eventos antiguos para los cuales solo tenemos fuentes parciales y contradictorias. Nos recuerdan que los textos sagrados son productos humanos, valiosos, pero falibles. Y nos recuerdan que la honestidad intelectual requiere que admitamos lo que no sabemos, que reconozcamos las limitaciones de nuestras fuentes, que construyamos nuestras creencias sobre fundamentos sólidos, en lugar de sobre arena. Spinoza fue excomulgado por decir estas verdades, pero la verdad sobrevivió a su excomunión, sobrevivió a las prohibiciones de sus libros, sobrevivió a 4 siglos de ataques y distorsiones. Y ahora está aquí, disponible para ti, invitándote a pensar, a cuestionar, a despertar. ¿Aceptarás la invitación? ¿O cerrarás este texto y volverás a la comodidad de no saber, de no cuestionar, de aceptar lo que te dijeron? No hay juicio en cualquier elección que hagas. El camino del conocimiento es difícil. No todos están listos para caminarlo. No todos lo desean. Y eso está bien, pero si eliges caminarlo, si decides que la verdad es más importante que el confort, si tienes el coraje de mirar directamente a las contradicciones y admitir que están ahí, entonces encontrarás algo que ninguna doctrina puede darte: libertad genuina, la libertad de pensar tus propios pensamientos, la libertad de llegar a tus propias conclusiones, la libertad de construir tu propia comprensión del mundo basándote en evidencia y razón en lugar de en autoridad y tradición. Y esa libertad, una vez alcanzada, no puede serte quitada. Pueden excomulgarte, pueden maldecirte, pueden prohibir tus palabras, pero tu mente es tuya, tus pensamientos son tuyos. Y nadie, ninguna autoridad terrenal o celestial, puede entrar ahí y obligarte a creer lo que no crees. Esa es la victoria final de Spinoza, no que convenciera a todos, no la tuvo, no que evitara la persecución, no lo hizo, sino que vivió y murió como un hombre libre, dueño de su propia mente. Y ese ejemplo, esa posibilidad, permanece, inspirando a cada generación que descubre sus escritos, recordándonos que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que la razón eventualmente prevalece sobre el dogma, que la libertad de pensamiento, una vez experimentada, nunca puede ser completamente suprimida. Las 7 versiones de la crucifixión siguen ahí, en tus evangelios, esperando ser examinadas. Las contradicciones siguen ahí, en los textos que te dijeron que eran perfectos. La verdad sigue ahí, debajo de las capas de interpretación y dogma. ¿La buscarás o seguirás fingiendo que todo está bien, que las contradicciones no importan, que la fe requiere que ignores lo que tus ojos pueden ver? La elección, como siempre, es tuya. Pero ahora al menos sabes que hay una elección, y eso, en sí mismo, es libertad.